apertura de la conectividad, porque en el caso particular de la UNAM nosotros nos hemos enfrentado con comunidades que no tienen acceso a internet de ninguna manera más que satelital, y eso por horas, si no hay mucha niebla y si no pasan muchas otras cosas. Y la segunda pregunta que le haría es, tiene que ver con dinero, presupuestos y planes de futuro. Y ahí sí, bueno, yo creo que esa pregunta a lo mejor no me la puede contestar, pero a lo mejor una aproximación de cómo para dónde van, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. La segunda sí está un poco complicada. Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Trataremos de ser lo más nutritivos, transmitiéndoles algunas de las experiencias que hemos vivido en materia de educación, uso de tecnologías y en este caso de conectividad. Iniciando con las preguntas, el tema de la conectividad. La conectividad en este país en particular obedece más a la estrategia comercial que los operadores, como todos ustedes saben, están desplegando. Esto quiere decir que se van a concentrar en aquellos lugares, a extender la infraestructura en aquellos lugares donde tengan mejores posibilidades de comercializar sus servicios. La intervención del gobierno se vuelve importante en este momento porque el gobierno es entonces quien tiene esta capacidad económica de extender estos servicios a estos lugares donde comercialmente no son atractivos. Es un ejemplo muy corto y muy rápido que les doy. Si bien esto ha empezado a suceder ya desde en los últimos 2 o 3 años, la realidad es que la infraestructura no ha llegado a donde queremos que llegue y ha sido muy complicado. De hecho, nosotros lo vemos cada vez que hacemos una licitación para estos sitios con conectividad gratuita para la ciudadanía, lo que nos encontramos es que cada vez los precios resultan mucho más altos porque empiezan a considerar que este programa debe de ayudarlos a crecer su infraestructura y entonces a pagar la infraestructura que ellos deberían de desarrollar a partir de esto. Si bien comentaba el doctor Carrero, hay otra forma en la que el gobierno ha estado incentivando que sucedan estas infraestructuras, y esto es a partir de la red compartida. Trataré de no ser muy técnico, trataré de no echar un gran rollo. ¿Qué es lo importante de este proyecto? Lo importante de este proyecto es que empieza de alguna manera a forzar a todos estos operadores a trabajar de alguna manera más colegiada, más conjunta, y empezar a generar una infraestructura que se extienda por el país y que se extienda con capacidades mucho más eficientes como la fibra óptica o tecnologías de microondas, en fin, cosas mucho más satisfactorias para el ancho de banda que estamos buscando, sin hacer a un lado claro a la satelital. La satelital obedece perfectamente a una necesidad con una cobertura completamente distinta. Podría platicarles grandes experiencias en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Ahí no te puede llegar nada, tarda 5 horas en un trayecto que no son ni 80 kilómetros, ¿no? Por el tipo de camino. Regresando al tema, lo importante es que estos programas hoy en día están desarrollando este servicio de Internet, pero sí tiene esta complejidad y este tope en el que nos hemos encontrado en que esta infraestructura que hoy es la deseable, esta de fibra, esta de microonda que ofrece buenos anchos de banda, ha llegado a un tope. Afortunadamente, la red compartida nos va a permitir seguir avanzando en ese sentido y extender esta infraestructura. No es un reto menor. Los costos, por supuesto, estamos atinando a que cada vez van a ser más reducidos. Permítanme ponerles un ejemplo que ya lo sienten hoy. ¿Cuánto pagábamos por el minuto? Es más, hasta les va a sonar raro que les diga, pagar por minuto de usada de llamada en celular. Antes era, ¿tienes plan, amigo? Bueno, te cuesta 4 pesitos, ¿no? No tienes, te cuesta 2. Hoy no creo que exista todavía un paquete en telefonía celular que te diga que no son llamadas ilimitadas, pero mejor aún, ¿no? Llamadas ilimitadas México, Canadá y Estados Unidos. Esto es lo que va haciendo la evolución de las tecnologías, esto es lo que es el trabajo del gobierno en incentivar y en generar los mecanismos que permitan que esto suceda. Y ese es el camino que hoy nos cuesta y nos está costando mucho trabajo avanzar. Pero sin duda, platicarles un tema importante. En materia de conectividad, el programa de México Conectado, para que tengan una idea, hoy el 70% de los sitios que están ya contratados, el 70% son educativos. Tenemos un serio problema y me voy a permitir aquí salir un poquito de la pregunta porque es importante que tengan el contexto completo. Nos obliga
hablar de educación y hablar de conectividad. El 70% de estos sitios son educativos. El uso que le están dando en las escuelas, no podemos reclamarle a los maestros que están ahí el que lo usen o no lo usen bien. Lo que tenemos que pensar es exactamente como dicen, las pistolas no matan, ¿no? El que lo mata es el que lo usa. Entonces empecemos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que se puedan utilizar esos recursos de la mejor manera. Estrategias han existido miles y todos las conocen y no los voy a aburrir platicándoles de ellas, pero creo que de ellas podemos aprender muchísimas cosas y una de ellas es que el eje de todo esto es el maestro, que las tecnologías no llegan a salvar a nadie, las tecnologías son una herramienta más y lo que tenemos que ver es dos cosas que sí te permiten las tecnologías: cómo sistematizamos el uso de las tecnologías y cómo lo automatizamos. Creo que para un maestro, déjenme poner un ejemplo burdo, el que llegue a su salón de clase, y voy a jugar, perdónenme, es el sueño dorado, y que el mismo salón en cuanto entra le diga, muy buenos días, profesor Galván. Porque puso su dedo, entró y lo puso, ¿no? Déjenme jugar un poco porque el fondo de esto es lo que se me hace importante en materia de conectividad. El maestro llega, al momento que puso el dedo, sabe qué día es, el programa ya está establecido, hay una currícula que él debe de cumplir todo el año, que se debe de apegar a esa currícula, y en el momento que toca sabe lo que le toca el día de hoy. El mismo sistema le está diciendo, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Tabletas, no sé, proyector, no sé. El output debe de ser cualquiera de estos. El hecho es que debes tener un orden que te da la tecnología. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque normalmente le decimos a los maestros, mira, ya te hice un aula, aquí está, pum, úsala. Pero sí te di capacidad, te capacité, te llevé gente, ¿En qué momento le dieron la capacitación? ¿Cómo estuvo su capacidad de retención? En fin, lo que quiero decir es, hoy las tecnologías deben de cumplir el objetivo para el cual en su momento fueron marcadas. Se deben de usar en momento, tiempo y disposición que la gente quiera. Aprender, hacer suyo el conocimiento, debe de tener esa gran ventaja por la tecnología. Debe ser cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, cuando esté mejor dispuesto a ella, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hoy aprendemos cosas por gusto propio, aprender idiomas? ¿Qué pasa cuando uno entra, agarra su teléfono y dice, tengo tantos cursos de japonés? Y empiezas a ver uno, el otro, y dices, no, este no me va, no, este tampoco. Pero cada uno de ellos pensaba que era la realidad absoluta de cómo deberías de aprender japonés, ¿cierto? Entonces, la propuesta del cambio puede ser de los líderes del conocimiento, pero la acción del cambio depende completamente de quién la tiene que hacer. En materia de conectividad, el reto es mayor todavía, porque si tomamos en cuenta eso, pues no es solamente el extender un cable y dar internet. Tendremos que estar pensando cómo hacemos que vaya un servicio asociado a este internet. Hoy hay el internet de las cosas. Hoy hay muchas cosas que ya suceden en su teléfono y en su casa. Tendremos que ver en materia de educación cuál es el efecto, cuál es el servicio que tenemos que ir acompañando a través de esta conectividad para que se vuelva real el uso de ese internet. Creo que por aquí podríamos tener la primera, la cobertura. Hoy en México el reto es que sí, hoy en las licitaciones lo que más nos avisan es que tenemos más cobertura satelital todavía, muy poca terrestre. Estamos motivando que existan mejores costos en materia de satelital, con mejores anchos de banda, aprovechando, no quiero entrar en tecnicismos, hay una nueva tecnología, una nueva forma de usar la tecnología satelital, que en teoría debe ser más económica y mucho más eficiente porque ofrece anchos de banda mucho más amplios. Por tener el término se llama banda KA. Hoy estamos apostando a que esta nueva forma, esta nueva tecnología nos va a abrir nuevas oportunidades. La segunda pregunta, pues desafortunadamente los presupuestos para esta conectividad han disminuido. Esto, con toda honestidad, no nos detiene. Esto no nos debe detener. El decir que no tienes el presupuesto que habitualmente tenías para lograr la extensión de la conectividad gratuita para los ciudadanos no nos puede detener. Y lo que estamos buscando es esquemas que permitan que no solamente con nuestros recursos, sino con recursos de municipios,
gobiernos estatales, iniciativas de algunas organizaciones internacionales a los que está suscrito México, y tuvimos un abanico muy interesante de todos aquellos organismos a los que pertenece México. Estamos buscando que sea del interés de ellos para poder tener esta sinergia económica que hoy nos puede afectar. Ahí es donde tendría yo a lo mejor ya la síntesis de lo que pasa en materia económica para estos sitios. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un honor para mí presentar a Harold Cancinos de la Superintendencia de Telecomunicaciones de CIT Guatemala, que es una cosa, me imagino, muy similar a Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues Guatemala, ustedes saben, es un país hermano, pegado a nosotros, con problemas muy similares y compartidos muchos de ellos, y que yo creo que deberíamos estar más cerca de ellos que, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Realmente nos hace falta acercarnos más hacia el sur y menos hacia el norte. Entonces, a él le haría una pregunta, porque, y ahí sí también me falta mucho por conocer. ¿Cuál es la estrategia de conectividad que siguen en Guatemala, y a la vista de lo que platicamos en este momento con respecto a México, cómo la compararía, cuáles son los objetivos centrales? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, y de verdad es un placer estar aquí en este país hermano México, siempre tan calurosa la gente, y bien, en función de las preguntas y lo que comentaba Francisco, perdón. Claro. Digamos, algo que ha pasado en Guatemala, a ver, y es lo que estamos buscando ahorita, es romper un poco los paradigmas, tanto políticos como sociales. Y esto va en función, por ejemplo, a que la población ha generado un esquema de fiscalización muy significativo. ¿A qué me refiero con esto? En el periodo anterior metimos preso a un presidente y a una vicepresidenta por la alta corrupción que vive el país. Es decir, la población ya no cree en nada, y la credibilidad hacia la cúpula de gobierno ha sido muy compleja. Esta nueva administración, que dicho sea de paso, ha generado un desgaste político porque le llaman a un presidente payaso. Estamos buscando en la medida de lo posible cambiar y romper esos paradigmas, y romper en sí la misma figura del funcionario público, aquel que solo llega a una mesa a firmar papeles y recibe un salario mensual, y no hay meritocracia, sino que porque fuiste el compadre del presidente o el compadre del diputado, y entonces no hay carrera administrativa efectiva. ¿Cómo pretendemos romper ese paradigma? En primer lugar, proyectos de esta naturaleza no pueden ser proyectos de gobierno, tienen que ser proyectos de país, en donde estén involucrados todos los actores protagónicos de una sociedad. ¿A quiénes me refiero? Claro, gobierno como ente rector, pero también está la academia, también está la sociedad civil, y aquí el punto es lograr buscar esa integración efectiva y objetiva. ¿Y a qué me refiero con esa integración? Se han hecho esfuerzos divorciados, esfuerzos unilaterales, que la pregunta que hacemos cada vez que nos reunimos es: ¿qué impacto ha tenido la implementación de 125 laboratorios? Esto fue con el Ministerio de Desarrollo. ¿Qué impacto tuvo en el perfil del estudiante? ¿Cambió algo? No. Solo sirvió para que un presidente y un ministro salieran tomándose una foto, entregando un laboratorio de computadoras, y entonces no hubo ningún impacto. ¿Qué buscamos entonces con la integralidad? Es generar un ecosistema digital. Bien lo decía mi colega, la infraestructura es una partecita, es una sola parte. El hardware per se, es decir, las computadoras, es otra partecita. Pero los docentes, el compromiso del docente es fundamental. ¿Y por qué les digo que es fundamental? Porque entonces vivimos en una cultura en donde se llevan los equipos a la escuela y el docente dice: no los toquen porque se arruinan. O vivimos en una cultura en donde se llevan las computadoras y el docente piensa: me van a reemplazar. Y entonces esa es parte de los enfoques culturales que hay que cambiar, porque como bien lo decías, mi querido Francisco, ¿cierto? La tecnología es simple y sencillamente una herramienta más. Aquí la magia la hacen los docentes. Pero y entonces, si unimos todos esos esfuerzos, los que hace sociedad civil, los que hace academia y los que hace gobierno,
convirtiendo todo esto en una política pública para que permita trascender cúpulas de gobierno. Pues bueno, aquí en México son 6 años, en Guatemala son 4. Es imposible en 4 años poder cambiar digamos, la química de la educación, la química de la salud y sobre todo fomentar una agenda digital que tenga ejes claros, que tenga participación efectiva y sobre todo preocuparnos por aquellas áreas en donde por lo regular, por no ser un capital político apetecible, siempre nos olvidamos de ellos, que son las áreas rurales. Entonces, yo creo que existen muchas metodologías, Francisco, me parece muy atinado cómo lo llevan, vamos muy de la mano, aunque estamos buscando experimentar otras, y es involucrar también a las comunidades. La gratuidad no es buena, porque lo que no te cuesta no lo valoras. Entonces estamos buscando mecanismos donde las mismas comunidades generen, se sienten y nos sentemos todos y digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí se necesita, ¿qué? 2 kilómetros de fibra óptica, ¿cuánto pones? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo buscamos eso? Y hacer esto un esfuerzo de país. Es lo que digamos, es el mensaje que traigo. El caso de éxito, por ejemplo, en Guatemala, que todavía no ha sido un caso de éxito, pero pretendemos que sea un referente a nivel regional, es que sí, creamos la idea de una agenda digital y se llama Nación Digital. De hecho, tuvimos la bendición de contar con la participación de grandes personalidades a lo local. Alejo Peralta fue uno de ellos, a quien de verdad le agradezco mucho por todo el apoyo que ha dado, y sin embargo, esto no ha generado ningún compromiso con JP y USA, por ejemplo, porque estamos probando todo. Queremos hacer todo esto bajo mucha transparencia, donde la corrupción no se meta, en donde estamos enfocados como diferentes sectores a fiscalizar. ¿Por qué? Porque Guatemala ya no aguanta más. Yo creo que México está igual y todos los países de Latinoamérica estamos igual. Y el plan es romper paradigmas, mis estimados. El plan es pensar en un país positivo, pero ya no de la forma tradicional, sino buscar en la medida de lo posible integrarnos, ser uno solo. El efecto motivacional entre los diferentes niveles académicos llama la atención esto. El grueso siempre ha sido la primaria, millones de estudiantes. En la secundaria baja, diversificado o preuniversitario baja aún más, y en la universidad son muy pocos.